hemos visto esta introducción global al libro de Zacarías. Me parece muy interesante y les animo a que ustedes lo vean una y otra vez porque eh, el video avanza rápidamente, hay mucha información ahí y no lo van a captar la primera vez. Así que hay que mirarlo, mirarlo, mirarlo. Y lo que vamos a hacer durante el curso es vamos a estar constantemente refiriéndonos a este pequeño video como introducción, ver una parte y luego vamos a explicar esa parte durante la clase. Y espero que poco a poco, al pasar las semanas y los meses, este libro de Zacarías va a llegar a ser un libro muy bonito para nosotros, un libro que nos impacte como creyentes, pero no solo un libro de interés académico. Espero que Dios nos confronte con la misma pregunta de Zacarías al pueblo de Israel. El reino de Cristo está por venir. Nosotros estamos tan interesados en las señales del reino. La pregunta es, ¿estamos nosotros listos para el reino? ¿Estamos en condiciones de participar en ese reino? Y el mensaje con el cual empezamos esta tarde nos va a llevar a ese desafío. Así que busquemos en nuestra Biblia Zacarías, la primera sección. Vamos a leer versículos 2 al 6 del capítulo 1. Y el tema para esta tarde es un llamado al arrepentimiento. Zacarías 1, versículos 2 al 6. Un llamado al arrepentimiento. Escuchemos la palabra de Dios esta tarde. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Palabra de Dios esta tarde. Vamos a volver a compartir la pantalla para seguir con la clase usando el PowerPoint. Un llamado de Dios al arrepentimiento. Para introducir el tema, quiero empezar haciendo un contraste entre el ministerio de Ageo y el ministerio de Zacarías. Los que hemos estudiado juntos el libro de Ageo, recordaremos que el énfasis en su ministerio es el llamado de Dios a la tarea de reconstruir el templo físico. ¿Se acuerdan que habían vuelto de Babilonia expresamente para dedicarse a reconstruir el templo? Empezaron bien, surgieron problemas, dejaron de trabajar. Y por 16 años el pueblo estaba en desobediencia a Dios. Se habían dedicado a sus asuntos y dejaron las cosas de Dios a un segundo plano. Y notaron, hermanos, el nombre de Dios que resalta en esta lectura. ¿Cómo se describe Dios?
Jehová de los ejércitos. Este es el nombre más sublime y majestuoso de Dios en toda la Biblia. No solo es Jehová, el Dios eterno, es Jehová de los ejércitos angelicales, los ejércitos de la creación. Hermanos, el templo que debieron construir no era cualquier templo. No era el templo de Baal o de Astoret o de Moloch. Era el templo del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Y Dios reclama con justa razón, porque su pueblo, que debía estar honrándolo, lo estaban deshonrando. Así que Dios levanta a Ageo para predicar y llamar al pueblo a la obediencia en la reconstrucción del templo. Y en el libro de Ageo vemos que el pueblo responde y empiezan a construir. Y seguramente el profeta Ageo quedó muy contento, muy alegre. Pero en eso Dios levanta un segundo profeta, probablemente mucho más joven que Ageo. Y Zacarías va a tener un mensaje bastante diferente. El mensaje de Zacarías lo podemos resumir en la siguiente manera: un llamado de Dios a la reconstrucción del templo espiritual. ¿Ok? Un llamado de Dios a la reconstrucción del templo espiritual. Lo que Zacarías va a decir, mejor dicho, lo que Dios va a decir a través de Zacarías, es que trabajar en el templo estaba muy bien, pero no era suficiente. Había que cuidar su corazón también. Este era el problema constante con Israel, que podían obedecer externamente, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y para nosotros hoy en día es un mensaje muy pertinente, ¿no es cierto? Dios mediante, la semana que viene vamos a volver a nuestro templo físico. Vamos a volver a reunirnos en el templo. La pregunta es, aunque lo hagamos externamente y estemos alegres, alabando a Dios y escuchando su palabra en el templo, ¿cómo anda nuestro templo espiritual? A título personal y como congregación. Creo que el mensaje de Zacarías nos va a hacer mucho bien como pueblo cristiano, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y las cosas que Israel luchaba van a ser nuestras luchas también. Ahora, el primer punto esta tarde es la falta de arrepentimiento de los padres de Israel, los padres de la nación. La falta de arrepentimiento. ¿Notaron la manera dramática cómo Zacarías empieza su ministerio? Miren versículo 2. ¿No es dramático? Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Qué mensaje, ¿no es cierto? Ahora, una pequeña observación sobre el video que vimos al comienzo. El video es excelente, pero hay un detalle que habría que preguntar, cuestionar. Desde el comienzo del video, ¿cómo presenta a Zacarías? Como un hombre de edad, ¿no es cierto? Pero vimos la semana pasada que lo más probable es que Zacarías empezó su ministerio muy joven. Al igual que Daniel, al igual que Jeremías, al igual que Samuel. A Dios le encanta a veces levantar un joven para desafiar a toda la nación. Así que ahora cambia el esquema, ¿no es cierto?
Porque una cosa es que un hombre de edad, con experiencia, habiendo desarrollado una vida que dio buen testimonio, ganó el respeto de la gente, que una persona de 60, 70 años pronuncie versículo 2 es una cosa. El pueblo podía aceptar eso. Pero que un joven de 20 años lo diga, un joven de 20 años que empiece su ministerio diciendo a gente mucho mayor que él, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Saben a quién me hace pensar? Carlos Spurgeon, ese gran predicador de Inglaterra del siglo XIX. Porque Spurgeon, al igual que Zacarías, empezó su ministerio muy joven. Y antes de tener 20 años, fue llamado a una iglesia en Londres a predicar. Y el primer mensaje de Spurgeon impactó a toda la gente. ¿Cómo un jovencito podía hablar cosas tan profundas? Y lo llamaron a ser el pastor de su iglesia. Me imagino que Zacarías tuvo un impacto similar cuando empezó diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Ahora, recuerden la cronología aquí. Estamos en el 8º mes. Es decir, el pueblo ya está volviendo a la reconstrucción. Pero Zacarías anuncia este mensaje de parte de Dios, que los habrá sacudido. Yo me imagino a más que una persona los habrá ofendido también. Porque este es un tema que ofende. Hablar de la ira de Dios no es nada popular hoy en día. La gente quiere escuchar del amor de Dios, no de la ira de Dios. Y a veces en la iglesia es igual. Como que la gente medio se incomoda si el pastor predica demasiado sobre la ira de Dios. Pero la verdad es que, en primer lugar, la ira es una característica importante en Dios. Y en segundo lugar, la verdad es que si Dios no tuviera ira, no sería un Dios justo. Hermanos, piensen, ¿cuál es nuestra experiencia, aún siendo pecadores? Como pecadores, seres humanos, ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Qué es lo que sentimos? Cuando vemos en la calle o escuchamos en la tele de un hombre que ha golpeado y maltratado a su mujer. Peor todavía, un padre de familia que abusa de una hija, de un hijo. ¿Cómo nos sentimos? Decimos, bueno, tendrá su problemita y lo tratamos como cualquier cosa. No, no es cierto. Nos indigna, nos molesta. Eso es una indignación justa en nosotros. Sería muy triste que el ser humano pueda ver un pecado tan garrafal como un varón maltratando a una dama o un menor de edad y nos resbala, como dice. Y Dios es santo. A Dios no le resbala las cosas. Le genera molestia en Dios. Se ofende Dios. Genera ira en Dios. Y aquí Zacarías está diciendo, se enojó Jehová en gran manera. ¿Saben lo que el texto original dice? La Reina Valera dice, se enojó Jehová en gran manera, pero el texto original es más dramático. Literalmente en hebreo dice lo siguiente, se enojó Jehová con enojo. Se enojó Jehová con enojo. Repite la palabra para dar énfasis. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo era Zacarías tan sensible a la ira de Dios? Y yo me imagino que él había crecido en Jerusalén, viendo los escombros del templo,
viendo la gente año tras año construyendo sus lindas casas, desarrollando su vida, casándose, teniendo hijos, etcétera, y el templo del Dios de los ejércitos estaba en escombros. Y yo me imagino, Zacarías, sensible al Espíritu Santo, ve los escombros, ve la dejadez del pueblo, y el propio Zacarías se molesta, se indigna. Nadie tiene interés en la casa de Dios. Todos trabajan en sus quehaceres y nadie se interesa en la casa del Dios eterno que los había escogido como nación. Y yo me imagino que cuando Zacarías pronuncia el versículo 2, años de tristeza y frustración al ver los escombros, una santa ira en el corazón de Zacarías también se deja notar. Y si vamos al versículo 4, a través de Zacarías, lo que Dios hace es lleva al pueblo a reflexionar sobre la experiencia de los antepasados. ¿Qué dice el versículo 4? No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros caminos, malos caminos, y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Qué triste, ¿no es cierto? Zacarías habla de la experiencia del pueblo de Israel por siglos, aún antes del exilio. Dios había hablado a generación tras generación y era el mismo mensaje. Era, vuélvanse ahora de sus malos caminos. Esta palabra volver significa arrepiéntanse. Cambien de su comportamiento, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Ahora, hermanos, esta exhortación de parte de Dios era algo sumamente razonable, ¿no es cierto? No es que Dios estaba demandando algo irrazonable, irracional de parte de Israel. En primer lugar, lo que dice es, vuelvan. No hay nada muy difícil en volver. Lo que está diciendo es, no sigan caminando por donde van, vuelvan hacia mí. Y este es el mensaje que encontramos a lo largo de los profetas. Vamos a leer algunos pasajes ahora para escuchar este reclamo de los profetas en siglos anteriores. Voy a pedir que me acompañen ahora, me pueden ayudar con la lectura. Alguien puede buscar Isaías 55 y leer versículos 6 y 7. Voy a pedir que los anfitriones faciliten el audio por unos momentos. Isaías 55, alguien puede leer versículos 6 y 7. ¿Qué pasó? 55, 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Entonces noten ahí el verbo deje el camino malo y vuélvanse a Jehová. Vamos ahora al libro de Joel, como el segundo o tercer profeta menor después de Ezequiel, Daniel, Oseas. Tenemos Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Alguien puede leer? Versículos 12 y 13. Yo leo, pastor. Adelante. Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Lo noten ahí también este verbo convertíos, versículo 12, convertíos, versículo 13. Ahora vamos a un tercer pasaje, Jeremías capítulo 3, el versículo 12. Si alguien puede leer. ¿3:12, pastor? ¿Vuelvo a leer? Sí. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Bien, gracias. Así que noten, son 3 versículos de muchos que uno podía escoger. Profetas hablando al pueblo de Dios diciendo, vuelvan al Señor, arrepiéntanse, conviértense, dejen su pecado. Y Dios lo que está diciendo es, dejen de hacer cosas malas. Dios no está pidiendo grandes sacrificios. Está pidiendo simplemente, dejen de pecar, dejen de desobedecerme. Y Dios está también prometiendo, si ustedes dejan de pecar, yo les voy a bendecir. Yo soy grande en misericordia, lento para la ira, pero vuélvanse, cambien, corrijan su vida. Y lo que Dios estaba diciendo era simplemente, vuelvan a la ley de Moisés. Esa ley que yo les di como nación siglos antes. Vuelvan a esa ley. No estoy pidiendo más de lo que está en la ley. No estoy pidiendo cosas nuevas. Vuelvan a la vida que yo les di antes. Pero qué triste, versículo 4, la reacción del pueblo, ¿no es cierto? Miren lo que Dios dice en versículo 4 de Zacarías 1, al fin del versículo 4. Con tremenda tristeza, Dios dice, no atendieron, ni me escucharon. Ni me escucharon, dice Dios. Yo les envié profeta tras profeta desde los días de Elías, Eliseo, etcétera, etcétera, un montón de profetas para cada generación. Por 200 años. 200 años. Y no escucharon. Y esto es lo que Dios dice es el problema con el pueblo de Israel. No están escuchando. Este verbo escuchar es interesante. En hebreo es la palabra shema. Y algunos reconocerán esta palabra shema porque es el nombre del credo fundamental de Israel. El shema dice, oye Israel, oye Jehová, vuestro Dios uno es. La gran declaración de fe de los judíos empezaba con este verbo, escuche, oye, escucha, shema. Y este es el verbo que Dios usa aquí. Solo que Dios dice, no me escucharon. Lo recitaban en sus credos, pero ellos mismos no obedecían. No me escucharon. Y hermanos, este es un gran desafío para nosotros hoy en día. Voy a dejar que ustedes puedan, después viendo el video o con la separata, leer estos versículos que ilustran la manera que el pueblo rehusó escuchar la palabra de Dios. Porque quiero detenerme con esta pregunta a manera de reflexión. La iglesia contemporánea, siglo XXI, en el Perú, ¿estamos escuchando a Dios? Zacarías estaba hablando de Israel. Y el gran reclamo de Dios a Israel, como su pueblo del Antiguo Testamento, es que mi pueblo no me ha escuchado.
Hoy la iglesia es el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿estamos prestando atención a lo que Dios nos dice? Los grandes líderes de la iglesia, los grandes teólogos, ¿están prestando mucha atención a la palabra de Dios o están cuestionando la palabra, cambiando la palabra, diciendo, bueno, esta palabra era para otra época, para otro pueblo? Esta palabra es muy antigua. Estamos en el mundo moderno. Hay que cambiar las cosas. Bueno, es cierto. La iglesia tiene que estar actualizada en cómo comparte el evangelio. Pero no podemos cambiar la palabra. No porque la sociedad decide que van a permitir cierto tipo de relación sexual y porque todo el mundo acepta esa clase de relación sexual, la iglesia se acomoda. No, la iglesia no tiene por qué acomodarse, porque Dios ha dicho otra cosa. Hermanos, la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. El mundo nos va a presionar a cambiar. Tenemos que prestar atención a Dios. Y si no lo hacemos, Dios nos llama al arrepentimiento. Pero la pregunta es para nosotros también, a título personal. Hermanos y hermanas, esta tarde, seamos honestos en nuestros corazones. ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Será que Dios nos viene hablando de algo en nuestra vida personal? Y lo postergamos, y lo postergamos, y lo postergamos. Escuchemos esta tarde la palabra de Dios, la queja de Dios. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, porque no me escucharon. Y no se arrepintieron. Y este es el primer tema de este joven Zacarías, la falta de arrepentimiento en el pueblo de Israel. Pero en segundo lugar, en este pasaje, que es el primer mensaje de Zacarías, Dios también habla del alto precio de la desobediencia. Hermanos queridos, la desobediencia cuesta. Y cuesta caro al creyente. Porque si hacemos la pregunta, ¿qué pasó con los padres? ¿Qué dice versículo 5? Miren lo que Dios dice, versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Esos hombres que se rebelaron contra Dios, esos hombres que rehusaron arrepentirse ante la prédica de los profetas, ¿dónde están? Dice el profeta Zacarías. ¿Dónde están? Obviamente la gran mayoría ya estaban muertos hace siglos. Otros murieron cuando Babilonia o Asiria conquistó al pueblo de Israel. La verdad es que cientos de miles de padres de Israel murieron. Un alto precio de la desobediencia. Dios había dicho, si ustedes no me obedecen, les voy a disciplinar. Y la disciplina podría tomar la forma de una invasión de una nación extranjera que los va a llevar al exilio. Dios no quería eso. Dios postergó y postergó y postergó el juicio. Y el pueblo pensó, Dios nunca lo va a hacer. Pero llegó el día que la paciencia de Dios se acabó. Y el juicio cayó. Y los padres murieron. Y yo me imagino que entre la familia de Zacarías, tíos, sobrinos, abuelos, quién sabe, murieron como consecuencia del ataque de Babilonia. Porque la desobediencia cuesta. Los padres murieron. ¿Y qué pasó con los profetas? Miren versículo 5. ¿Han de vivir para siempre? ¿Qué significa esa pregunta?
han de vivir para siempre. Algunos dicen, bueno, aquí el profeta está hablando de los falsos profetas que engañaron a Israel, diciendo, esos falsos profetas también murieron. Solo que no hay nada en este pasaje que indica que Dios está pensando en falsos profetas, porque en versículo 6, Dios continúa diciendo, mandé a mis siervos los profetas. Así que Dios aquí no está hablando de falsos profetas, sino de verdaderos profetas. Y lo que Dios está diciendo es, ¿han de vivir para siempre? Obviamente que no. Ningún profeta vive para siempre. Y miren versículo 6. La primera palabra del versículo 6 en la Reina Valera. Pero. Aquí está el contraste. Pero. Aunque los profetas no vivan para siempre, mis palabras y mis ordenanzas viven para siempre. Aquí Dios resalta la permanencia eterna de la palabra de Dios. Los padres mueren, los profetas mueren. La palabra de Dios nunca muere. La palabra es eterna. Y es parte del reclamo de Dios. ¿Por qué no me obedecieron? ¿Pensaron que mi palabra tenía una fecha de vencimiento? Pensaban, dice Dios, que si yo postergaba el castigo, llegaría un día cuando esa ley ya no sería vigente y podían pecar impune. No, dice Dios. Mi palabra es eterna. Y hermanos, hoy en día tenemos que reflexionar mucho como iglesia. Porque la iglesia ha tenido y está empezando a tener otra vez grandes problemas con la teología liberal. En el siglo XIX en Europa, hombres, profesores en seminarios empezaron a atreverse a decir la Biblia tiene errores. Este libro no fue escrito por este profeta. No fue esa fecha, fue escrito después. Y empezaron a cuestionar y trajeron abajo la autoridad de la palabra de Dios. Estoy hablando del siglo XIX en Europa. Y claro, esos profesores se consideraban los más intelectuales, los más avanzados. Y cuando personas como Carlos Spurgeon los cuestionaban, estos profesores y doctores de teología se burlaban de Carlos Spurgeon, que ni título tenía en teología, y lo llamaron un anticuado, un hombre que no sabe las cosas. Y Spurgeon dijo lo siguiente: ustedes me pueden rechazar a mí, pero si la iglesia les sigue escuchando a ustedes, van a vaciar las iglesias. Y dicho y hecho. Porque si vas a Inglaterra hoy, la gran mayoría, 90% o más de las iglesias, están decreciendo, pronto por desaparecer. La consecuencia de la teología liberal. La iglesia evangélica surgió en el siglo XX en Europa y en Estados Unidos como reacción contra la teología liberal. Y ¿saben lo que me entristece tanto, hermanos? Lo que me entristece tanto es que hoy en día hay evangélicos. No se llaman liberales, se llaman progresistas. Esta nueva palabra en las redes sociales. Dicen, yo no soy liberal, soy progresista. No, son liberales. Pueden cambiar el adjetivo, pero es exactamente lo mismo. Lo que están enseñando ahora es exactamente lo mismo que los liberales enseñaron hace más de 100 años. Y es triste que ahora tenemos seminarios, entre comillas, progresistas. Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y parece que no hemos escuchado la palabra de Dios. Que si la iglesia empieza a menospreciar la revelación bíblica, va a haber un precio que pagar. Y lo que Satanás quiere hacer es cerrar las iglesias. Porque la palabra de Dios se cumple.
la palabra de Dios se cumple. Miren versículo 6. ¿Qué dice versículo 6? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Noten ese verbo alcanzar. Dios pregunta, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Esta palabra, este verbo en hebreo, alcanzar, es interesante porque da la idea de un enemigo que está atrás nuestros pasos. Y este enemigo viene queriendo alcanzarnos y para matarnos. Y cuando nos alcanza, ya nos va a eliminar. Vamos a leer 3 pasajes ahora donde ese verbo alcanzar se usa. Si alguien puede buscar, por favor, Génesis 31 y el versículo 25. Que nos ayude con la lectura, por favor. Génesis 31, el versículo 25. Yo, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Gracias. Ahí tenemos 2 personajes, Labán y Jacob. Pregunto, ¿Labán estaba yendo tras Jacob con buenas intenciones? ¿Será que quería alcanzarlo para saludarle, darle un abrazo como familiar? No, no es cierto, si conocemos la historia. Jacob había pasado 20 años con Labán. Y en diferentes maneras Dios había obrado para que Jacob terminara con las hijas de Labán y los rebaños de Labán. Y un día Jacob se levanta para volver a su tierra, para ver a su padre, y Labán, molestísimo porque perdió todo, viene tras Jacob y lo quiere matar. Y lo alcanza. Y fue solo la gracia de Dios que salvó la vida de Jacob. Pero noten ahí este verbo alcanzar. Vamos ahora a Éxodo 14, versículo 9. ¿Alguien puede leer? Yo lo leo, Éxodo pastor. 14, 9. Sí, yo. Adelante. La palabra de Dios dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Gracias. Otra vez la pregunta. Este ejército de Egipto estaban yendo tras los hijos de Israel. ¿Y con qué intención estaban yendo tras ellos? No era nada benéfico, ¿no es cierto? Estaban yendo para o matarlos o hacerlos volver otra vez a Egipto. Y dice la Biblia, el ejército alcanzó al pueblo de Israel. ¿Se imagina el pánico, la gritería, la desesperación en Israel? Porque el ejército de Egipto alcanzó. ¿Alguien puede leer Deuteronomio 19, versículo 6, por favor? ¿Puedo leerlo, pastor? Sí. Ya, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Gracias. Aquí el contexto es un hombre que ha matado a otro hombre por accidente. Y el vengador de la sangre, un familiar, airado, un padre, un hijo, viene tras el que había causado la muerte y viene para vengarse, viene para matarlo. Y Dios estableció ciudades de refugio para que el hombre inocente pueda llegar ahí antes que el vengador de sangre los alcance. Así que noten este uso de este verbo alcanzar en esos contextos. Y ahora aplíquenlo a Zacarías 1, versículo 6. Dios dice, mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? ¿No alcanzaron? Sí los alcanzaron.
Y por eso las 10 tribus de Israel fueron llevados a Siria. Y por eso Judá fue llevado a Babilonia. Por eso Jerusalén fue destruido. Por eso el templo fue destruido. Porque la palabra alcanzó a Israel. Oh, hermanos queridos, escuchen bien, qué peligroso es que la palabra de Dios nos alcance. ¿Pueden sentir ese peligro? Cuando Dios nos viene hablando de algo en nuestras vidas y no queremos escuchar y vamos postergando a Dios. ¿Qué va a pasar si la palabra nos alcance? Lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo con Dios, ¿no es cierto? Antes que Él nos alcance. Tenemos que arrepentirnos y volver a Dios y ponernos de acuerdo con Dios y decirle a Dios que Él tiene toda la razón, que yo estoy mal y Dios está bien y tengo que convertirme a Dios antes que sea demasiado tarde. Y la lección, hermanos, es la siguiente. Un día, todo ser humano tendrá que ponerse de acuerdo con Dios. Qué terrible pensamiento. Un día, todo ser humano tendrá que ponerse de acuerdo con Dios. Porque si no es antes, en el día del juicio final, cuando estemos delante del trono de Dios, ahí nos va a alcanzar la palabra de Dios. Esa palabra que nos va a condenar a los que no son creyentes. Nadie se va a salvar de eso. El más ateo, el más rebelde, el que más se burla de Dios y de su palabra, tarde que temprano, la palabra de Dios le va a alcanzar. Y si no se ha puesto de acuerdo de antemano, qué peligro para esa persona. ¿Se acuerdan lo que pasó con Israel? Porque aquí está hablando de Israel. ¿Qué pasó con los padres? Miren lo que termina el versículo 6 diciendo. Dice, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Quiénes están hablando aquí? Los que volvieron del exilio en Babilonia. Dice, por eso volvieron ellos. Volvieron de Babilonia a Jerusalén y dijeron, Dios ha cumplido su palabra. No podían quejarse. No podían decir que Dios fue demasiado fuerte con ellos. No, la palabra de Dios los alcanzó. Y Dios los envió al exilio. Pero este pueblo ya tenía en la historia el relato del Éxodo, ¿no es cierto? Donde Dios había dicho al pueblo de Israel, si ustedes no me obedecen, van a quedar muertos en el desierto. Y dicho y hecho, se rebelaron tanto contra Dios en el desierto, desobedeciendo a Dios, rehusando obedecer a Dios, que Dios dijo, toda esta generación va a morir aquí en el desierto y no va a entrar a la tierra prometida. Les alcanzó esa palabra durante el Éxodo. Y Dios esperaba que el pueblo de Israel después aprendiera de la lección del Éxodo, pero al pasar los años se olvidaron. Y hermanos queridos, lo que tenemos que entender esta tarde es que Dios no es un Dios que miente. Dios no miente. El ser humano miente. ¿Cuántos padres mienten a sus hijos, no es cierto? ¿Cuántos padres dicen, no hagas esto que te va a caer, te voy a castigar? Y el hijo se da cuenta que el padre nunca lo castiga. Miente. Y el hijo se vuelve rebelde. Y a veces como creyentes, tomamos la paciencia de Dios como un pretexto para pensar que Dios es como uno de esos padres consentidos, que nunca cumple su palabra,
que nunca castiga y puedo seguir pecando y pecando y no pasa nada. No, la palabra de Dios dice claramente, Dios no es un Dios que miente. Y si no nos arrepentimos, en cualquier momento esa palabra nos puede alcanzar. Y por eso, hermanos, es tan importante estudiar la historia. Como creyentes, yo les animo a leer y releer el Antiguo Testamento. Aprendamos de la historia de Israel. Porque la iglesia es simplemente el nuevo Israel. En muchos sentidos, la manera que Dios trató a Israel es como Dios va a tratar a la iglesia. Por eso Dios nos ha dado el Antiguo Testamento para nuestra lección como creyentes. Pero también tenemos 2000 años de historia de la iglesia. Y cuánto hay para aprender de cómo Dios ha obrado en la iglesia a través de los años. Tiempos de bendición, tiempos de castigo. Todo creyente debe familiarizarse con la historia de la iglesia para aprender cómo es que Dios obra y el precio de la desobediencia. Pero terminemos esta tarde con el tercer punto, que es la exhortación de Dios. Todo lo que hemos visto hasta el momento es un preámbulo para escuchar el mensaje central de Zacarías en versículo 3. Aquí está la exhortación de Dios. Versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos. Hermanos, hago hincapié otra vez. Este mensaje en el 8º mes va dirigido a un pueblo de Israel que ya viene obedeciendo a Dios 2 meses. Porque fue en el 6º mes que Ageo habló al pueblo y el pueblo empezó a obedecer. Así que estamos 1 mes y medio, 2 meses después. ¿Por qué Dios dice volveos si ya están obedeciendo? Es porque Dios puede ver que aunque están volviendo a reconstruir el templo físico, de repente su corazón no ha cambiado tanto. De repente solo están obedeciendo en reconstruir el templo porque ha venido este juicio de la hambruna y la escasez. Y Dios, que conoce nuestros corazones, a través de Zacarías, Dios les dice, me alegro que me están obedeciendo externamente en reconstruir el templo, pero yo quiero que ustedes también me obedezcan en su corazón, en su mente, en sus almas. Y noten esta pequeña palabra en versículo 3, o mejor dicho, está en versículo 4, pero implícitamente también estaría en versículo 3. En versículo 4 leemos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue el mensaje de Dios? Volveos ahora. Noten esa palabra ahora. Dios no dice simplemente volveos de vuestros malos caminos. No, Dios dice volveos ahora. Es urgente. No lo posterguen para mañana. Volveos ahora. Y aunque no está la palabra en versículo 3, obviamente la idea hay que colocarla en versículo 3. Volveos ahora a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Como dice el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. No podemos postergar nuestra obediencia a Dios. Si Él nos habla, en el mismo momento que Él nos habla, hay que obedecer. Volveos ahora. Y hermanos queridos, ¿acaso este mensaje, volveos ahora, no es el mensaje central del Evangelio?
¿No es el mensaje fundamental de Dios a la raza humana? Desde el día que Adán y Eva pecaron y se empezaron a extraviar de Dios, el mensaje del cielo era: volvaos ahora, volvaos ahora. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, ¿se acuerda el ministerio de Juan el Bautista? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Acaso no era arrepiéntanse? Vuélvanse ahora a Dios. Y cuando Juan el Bautista fue arrestado y el Señor Jesús empieza a predicar, en Marcos 1, 14 y 15, este fue el mensaje de Cristo: arrepentíos ahora. El reino ha llegado, creen el evangelio, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios de todo corazón. Y hermanos, han pasado 2000 años desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. Y este es el mensaje todavía de Dios a la humanidad. A los pecadores, los que nunca han conocido a Dios, el mensaje del cielo es: vuélvanse ahora a Dios. Dejen sus malos caminos y vuélvanse a Dios. Y hermanos, tenemos que ser portavoces de ese mensaje, aunque no sea nada popular. Este es el mensaje que hay que predicar. Pero también es un mensaje para la iglesia. Zacarías aquí está hablando de Israel. Está hablando a personas que han vuelto de Babilonia para trabajar en el templo y ahora están reconstruyendo el templo. Y aún a ellos el mensaje de Dios es: arrepiéntanse. Porque la tendencia natural de nuestros corazones es alejarnos de Dios. Día tras día tenemos un corazón malo y perverso de alejarnos de Dios. Y por eso tenemos que volver ahora, cada día, volver a Dios otra vez, pidiendo perdón por nuestra falta de compromiso con Él, nuestra falta de amor, nuestra falta de darle a Él la prioridad en nuestras vidas, tantas cosas que tenemos que mejorar todavía. Este es el mensaje central del Evangelio. Y empieza en la mente, ¿no es cierto? Empieza en la mente. Tenemos que dejar nuestras malas formas de pensar. Tenemos que entender el mensaje de Dios. Y luego pasamos al comportamiento. Pero ¿saben lo lindo de Dios, nuestro Padre Celestial? Esto es muy lindo de Dios. Dios endulza el medicamento espiritual con una promesa. Ustedes saben que muchas veces los medicamentos, los jarabes para los niños no saben muy rico, ¿no es cierto? El adulto puede tomar un medicamento amargo porque, bueno, como es adulto, sabe que el medicamento le va a hacer bien, así que aunque no le guste, lo va a tomar. Pero un niño, y los que producen esos jarabes añaden sabores al medicamento para que el niño se anime a tomar ese jarabe. Y Dios nos trata como niños. Y Dios endulza el medicamento. Este medicamento de volver a Dios en arrepentimiento, que es urgente para nosotros, Él lo endulza. ¿Cómo lo endulza? Miren versículo 3, esta promesa de Dios en versículo 3. Yo me volveré a vosotros. Y para colmo, añade su nombre. ¿Quién es que va a volver a nosotros? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros que somos hechos del polvo, somos insignificantes. El eterno Dios endulza el medicamento diciendo: si ustedes me obedecen y vuelven a mí en arrepentimiento, verán que yo, el Dios eterno, el Rey soberano, yo me voy a volver a ustedes también. ¿De qué está hablando aquí Dios? Está hablando de volver en bendición, ¿no es cierto? En bendición. Porque el pueblo está reconstruyendo el templo con tremenda escasez. Han experimentado la disciplina de Dios. Y ahora Dios dice:
si ustedes se arrepienten, se convierten a mí, yo voy a ser como ese padre del hijo pródigo, que cuando el padre ve al hijo volver, el padre también se volvió. Y fue corriendo al hijo y lo abrazó. No le reclamó nada, lo trajo a la casa, hizo un gran banquete, se alegró con su hijo, porque estaba como muerto y había vuelto a casa. El Señor Jesús dice, hay tremendo gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Noten, hay gran gozo delante de los ángeles, no con los ángeles, delante de los ángeles. ¿Y quién está delante de los ángeles? No es Dios. Hay gran alegría en el corazón de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y ese pecador encuentra la tremenda alegría de que el Dios eterno, lejos de reprochar, pronuncia palabras de gran bendición y de aliento espiritual. Para concluir esta tarde, hermanos queridos, permítame aclarar un punto muy importante. Si somos creyentes, no estamos destinados a la ira. Cristo ya llevó la ira por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que si somos creyentes, no estamos destinados a la ira. Pero puede haber disciplina. Y es nuestra responsabilidad escuchar la palabra de Dios y arrepentirnos. Pero es un mensaje que el mundo necesita escuchar. Y hermanos, meditando sobre este pasaje, leyendo los comentaristas, me di cuenta de que tristemente este mensaje de Zacarías no fue la última vez que Dios tuvo que hablar. Uno pensaría que después del exilio en Babilonia, Ageo predicando, Zacarías predicando, dos grandes profetas, más que suficiente para que el pueblo se arrepienta de una vez. Pero si vamos al libro de Nehemías, Nehemías vivió más o menos unos 50 años después de Zacarías, 50, 60 años después de Zacarías. ¿Y qué encontró Nehemías cuando vuelve a Jerusalén para construir las paredes de la ciudad? Que el pueblo se había casado con toda clase de mujer, los mismos sacerdotes se habían casado con mujeres que no eran ni de Israel, y Nehemías tuvo que llamarlos al arrepentimiento. Y luego de Nehemías vino Esdras, y Esdras vio otra vez desobediencia en el pueblo de Israel, y en estas 9, Esdras tiene que hablar y llamar al pueblo a volver a Dios. Y para colmo, si vamos al último libro de la Biblia, Malaquías, 120 años después de Zacarías, el mensaje de Malaquías en capítulo 3, el mensaje de Dios es exactamente lo mismo. Volveos a mí, dice Dios. Qué triste, ¿no es cierto? ¿Por qué será que Dios tiene que lidiar con un pueblo tan desobediente? ¿Por qué somos así? Es el pecado, ¿no es cierto? Es el pecado en cada uno de nosotros, que en cosas pequeñas o grandes nos lleva a pelearnos con Dios y no hacer caso a Dios. Y hacemos lo que yo quiero. Y generamos a Dios un gran dolor de cabeza. Permíteme terminar mirando el libro de Miqueas, el capítulo 7 y el versículo 19. ¿Qué leemos en Miqueas 7, versículo 19? Escuchemos la palabra de Dios para terminar animándonos con este mensaje. Miqueas 7, versículo 19. Dice, hablando de Dios, ¿no es cierto? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia y sepultará nuestras iniquidades.
Solo que el verbo aquí que la Reina Valera traduce sepultar, no significa sepultar, no exactamente. Lo que el verbo significa es subyugar o dominar. Él dominará nuestras iniquidades y las echará al profundo del mar. Y hermanos queridos, esto es lo que yo y ustedes todos necesitamos. Esta obra del Espíritu Santo en nosotros, subyugando el pecado, dominando la carne, el mundo y hasta Satanás en nosotros, para que volvamos a Dios y vivamos cerca de Dios. No en la carne, no con nuestros esfuerzos, sino confiando en esa obra santificadora de Dios mismo, el Espíritu Santo, dominando, subyugando, crucificando esos pecados en nosotros, para que cada día podamos experimentar una mejor comunión con Dios. Bueno, hermanos, aquí tenemos este primer mensaje de Zacarías y nos damos cuenta que tenemos un banquete por delante, ¿no es cierto? Tanto para aprender de este hermoso libro de Zacarías, pero que Dios nos ayude a aplicar a nuestras vidas personales lo que Dios nos haya dicho esta tarde. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, para ver si hay algunas preguntas o comentarios que quieren hacer. Así que, Jonathan, ayúdanos si hay preguntas en el chat para contestar brevemente. No escucho, tu micrófono está apagado, creo. No tiene micrófono. A ver, Wilfredo, tú tienes micrófono, puedes ver si hay preguntas. Buenas tardes. No hay ninguna pregunta, pastor. Ok, gracias. No hay preguntas. Así que si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, por unos minutos tenemos tiempo para escucharles. Pastor, a través de la historia vemos que siempre Dios está diciendo, volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. Vemos, bueno, el día de hoy hemos visto varios pasajes en diferentes libros y en diferentes tiempos, que como usted mismo dice, entre un padre de la fe o un profeta y otro hay cientos de años de diferencia, ¿no? Y me pongo a pensar ahorita en el sentido de que tal vez Dios nos está diciendo lo mismo ahorita, ¿no? Sí, sí. Exactamente, ¿no? O sea que como que ese clamor, ¿cómo le puedo decir? Esa petición de Dios también se puede aplicar a nuestro tiempo, porque vemos tantas cosas, tantas, por decir así, aberraciones que va contra la palabra de Dios, la desobediencia en sí, la transgiversación de la interpretación de la palabra de Dios, inclusive que se están haciendo cosas que cotidianamente vemos que ya en esos tiempos se hacían, ¿no? Por ejemplo, la inmoralidad sexual, ¿sí? La homosexualidad. Entonces, yo creo que tal vez ese mensaje también es para nuestro tiempo. Y Dios nos está diciendo, vuélvete a mí, recapacita, piensa, mira lo que está pasando, te estoy esperando, se acabe el tiempo. Qué bonito sería si las personas que, por ejemplo, los de la teología liberal o los progresistas, pudieran entender de esa manera ese mensaje, ¿no? Sí, Rosita, el desafío es la iglesia de repente tiene que escuchar, ¿no? Esta mañana el pastor Marco estaba predicando de Colosenses 3. ¿Y cuál fue el mensaje? Hay que dejar las cosas del mundo y del pecado. Pero Pablo estaba hablando a la iglesia en Colosas. Así que Dios primero habla a la iglesia cristiana, ¿no? Y como tú dices, pueden haber gente de teología liberal, los progresistas, ¿ya? Pero hay muchas personas que se consideran evangélicos conservadores, pero que también muchos de estos pecados se notan también entre nosotros. Así que antes de poder hablar al mundo, como creyentes tenemos que asegurar que nuestros corazones están limpios de cualquier cosa que pueda ofender a Dios.
Y no solo eso, sino el orgullo, divisionismo, resentimiento, tantas cosas en nosotros que entristecen a Dios, ¿no? Así que empecemos, como dice, el juicio empieza por la casa de Dios y luego predicamos al mundo de afuera también. Gracias, Rosita. ¿Alguien aquí ha hecho una pregunta? Efraín Marcelino. ¿Lo puede leer, Wilfredo? Sí, pastor. Él dice, buenas tardes. Él nos llama al arrepentimiento, sobre todo a los de la iglesia, y perdona todos los pecados, pastor. La pregunta. Él perdona los pecados de aquellos que se arrepienten, ¿no? Entonces tenemos que arrepentirnos de corazón. Y Dios ha prometido, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pastor, yo levanto la mano. Ya, adelante. Yo mismo. Bien, estamos viendo muy bonita introducción, ¿no? El video también interesante y desafiante también porque usted lo dijo, a veces ya tengo una pregunta en la mente, pero ya usted la responde en el camino, entonces no quedan muchos después. Pero bien, entonces vemos que de aquí nos estamos preparando, digamos, para ver los 8 sueños que tuvo Zacarías, ¿no? Y ahí va a venir un poquito de desafío para poder entenderlos, aunque como ya ocurrieron, va a ser también un poco más sencillo, ¿no? Porque no es que todavía van a ocurrir, ya ocurrieron, entonces podemos tener un poquito más de idea. Pero sí, la introducción verdaderamente bastante desafiante porque antes de ver todo lo que va a pasar, nos está invitando a poder limpiar nuestros corazones, a obedecer y ese llamado al arrepentimiento, ¿no? Y ese amor del Señor también que tengamos en Él, ¿no? Eso más que todo como un comentario y un desafío personal también, ¿no? Gracias, Wilfredo. Pastor, una consulta. Sí, Judy. Según lo que más o menos he entendido, entonces el Señor nos conoce tal como somos verdaderamente y a veces como cristianos todavía estamos viviendo un cristianismo maquillado, digamos, y no hemos cambiado interiormente. Y acá el Señor nos está llamando desde mucho antes, vemos, cambia, porque todavía es tiempo. Su amor y su misericordia hasta el día de hoy permanece. Todos los días leyendo su palabra siempre encontramos la misericordia del Señor. Eso es todo, pastor. ¿Está bien lo que he entendido? Gracias. Sí, el Espíritu Santo mora en el creyente y el Espíritu Santo se encarga de hablar al creyente de las cosas que le entristecen a nosotros. Entonces, todo creyente es consciente de algo que el Espíritu Santo les está diciendo. Y el creyente también es consciente si está haciendo caso o no está haciendo caso. ¿Ya? Nuestra conciencia testifica contra nosotros, todos. A gran escala, pequeña escala, pero todos estamos en el mismo barco, como se dice, ¿no? Bien, el señor Elvis Soto comenta y luego pregunta. Vemos que Dios muchas veces exhorta a Israel a volver a Dios y dejar su mal camino. ¿En qué momento de la historia de Israel podemos ver un verdadero arrepentimiento del pueblo? Ajá, buena pregunta, Elvis. Bueno, felizmente tenemos algunos momentos, ¿no? Yo creo que Éxodo 34, 33 y 34 es un momento cuando aparentemente el pueblo se arrepintió. En alguna manera lo hicieron, no del todo, pero algunos a lo menos. Y luego en la historia de Israel había varios reyes que dirigieron tiempos de renovación espiritual. El rey Asa, el rey Josías, ¿ok? Varios ejemplos de líderes que llevaron al pueblo a un arrepentimiento, ¿ok? Juan el Bautista fue otro que dirigió un tiempo de volver a Dios en muchos en Israel, pero quizá el ejemplo más grande es Hechos 2 al capítulo 6 y 7.
donde la predicación de la iglesia primitiva causó un enorme despertar espiritual en Jerusalén y miles de judíos se arrepintieron de todo corazón. Así que vemos esos momentos, y en la historia de la iglesia también hay momentos de avivamiento espiritual donde una enorme cantidad de personas se han convertido. ¿Ok? Así que felizmente se ha dado de vez en cuando, pero lo que nos debe interesar también es a título personal, ¿no? Cada uno buscar un avivamiento espiritual personal. Y ese avivamiento viene cuando volvemos a Dios, porque Dios quiere derramar una vida poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Y lo único que nos limita a vivir una vida abundante es nuestro pecado. Lo único que nos impide vivir una vida abundante es nuestro pecado. Y lo que la iglesia necesita es simplemente hombres y mujeres creyentes, llenos del poder de lo alto. Es lo que la iglesia necesita. Y para eso hay que volver a Dios. Ponernos de acuerdo con Él de que hemos pecado en una u otra manera y volver a Dios de todo corazón. Bien, vamos a dejarlo ahí porque tenemos el culto a las 6 y hay que preparar unas cosas en la casa todavía. Así que vamos a orar y pedir a Dios que Él pueda sellar en nuestros corazones lo que hemos escuchado esta tarde y que pueda producir fruto en nuestras vidas a 30, 60 o 100 por uno, según nuestra fe y nuestra obediencia al Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra. Qué desafío y a la vez, Padre, qué deleite poder leer una porción de tu palabra y empezar a explorar lo que significa y lo que tú nos quieres decir todavía. Aunque sean 2500 años después que Zacarías predicó, tu palabra llega a nosotros, porque tu palabra es eterna. Padre, perdónanos porque tenemos que confesar que a veces pensamos también que la Biblia es un libro anticuado o antiguo. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a valorar tu palabra y entender, Señor, que tu palabra tiene grandes verdades eternas. Y danos un amor por tu palabra que nos va a llevar a estudiarla toda y vivirla en nuestra experiencia personal. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos terminando, sí.